El tema que me toca hablar es muy interesante porque ha tomado un gran auge en este siglo XXI y parte de la investigación se la debemos a un gran amigo de todos los hepatólogos, Paul Angulo. Es más, estuvo haciendo su rotación de tercer año conmigo cuando era director del Hospital General, un gran elemento que desafortunadamente falleció por un problema bastante serio, una enfermedad, pero sigue en nuestro recuerdo porque todavía siguen sus estudios vigentes. El tema que me toca hablar el día de hoy es sobre la enfermedad grasa no alcohólica del hígado, cuáles son sus terapias. La enfermedad grasa no alcohólica del hígado es la causa principal de la enfermedad hepática crónica. Sabemos y conocemos que puede haber predisposición genética y que tenemos factores de riesgo que incluyen el síndrome metabólico, que cada día los vemos más, sabemos la obesidad. México ocupa el primer lugar de obesidad infantil y que cada día vamos a ver más estos problemas y que pues eso conlleva también resistencia a la insulina, diabetes y principalmente el genotipo PNPL3, que hay estudios hechos por David Kersenovich donde han demostrado una predisposición en los pacientes que tienen enfermedad grasa. Esto es muy importante para todos nosotros, reconocer la enfermedad tempranamente con nuevos métodos diagnósticos y nuevas terapéuticas. Es muy importante también reconocer que hay diferentes subtipos, porque la enfermedad grasa se va por diferentes vías. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes que nosotros vemos en la consulta son pacientes que tienen en el 70 al 75% que tienen esteatosis aislada o pueden tener una esteatosis, o sea, es decir, grasa en el hígado con inflamación mínima. El problema es que el 25 al 30% de los pacientes pueden desarrollar esteatopatitis no alcohólica. ¿Qué quiere decir esteatopatitis no alcohólica? Que tiene inflamación y tiene grasa y que con el tiempo nos puede conllevar a la fibrosis o hasta el problema de cirrosis y daño terminal. Cuando nosotros revisamos la historia, vemos que la regresión de los pacientes cuando ya tienen fibrosis, en los pacientes que tienen hígado graso, el 18 al 22% encontramos que hay regresión, se mantiene estable entre el 40 y 43%, pero pueden progresar y avanzar hasta el 42%. Entonces cada día se torna más interesante. Les muestro un ejemplo muy sencillo. Si nosotros tenemos 100 pacientes con enfermedad grasa del hígado, en un periodo de 20 años, 5 van a desarrollar cirrosis y posteriormente de 5 o 10 años, 2 o 3 se descompensan y 1 o 2 mueren relacionados con el hígado. Afortunadamente, pues la mayoría de los pacientes no mueren de enfermedad hepática, pero sí hay que reconocer que pueden morir de otra causa. Y esto es en base a que es muy importante reconocer en qué etapa se encuentra el paciente con enfermedad grasa del hígado y es importante reconocer también que no es lo mismo que tengamos una esteatosis aislada a que tengamos una esteatopatitis hepática, ya que si nosotros tenemos esteatopatitis no alcohólica, o sea, inflamación con grasa, tenemos mayores posibilidades de tener causa de mortalidad cardiovascular, tener enfermedad maligna y un porcentaje mucho menor de enfermedad hepática comparativamente con la población general. Y en base a los estudios de Angulo, este es uno de los últimos estudios de Paul, donde él nos demuestra que, pues, qué es lo que tiene valor pronóstico. Lo más importante en los pacientes que tienen grasa en el hígado es reconocer la fibrosis. Entonces, en este estudio de análisis multivariable que demostró Paul, nos demuestra que los pacientes que se encuentran en estadio 3 y 4 son los que van a tener más mal pronóstico. O sea que si estamos como la torre, ¿no?, de Pisa, ¿no?, volteadita cuando nosotros encontramos inflamaciones, hepatitis, pero conforme va incrementándose la fibrosis, el pronóstico más malo de nuestros pacientes. Pero ¿qué es lo que pasa? Urgen nuevos tratamientos. Sabemos que los pacientes que tienen grasa en el hígado van a tener más probabilidad de tener mortalidad cardiovascular y en un estudio en Estados Unidos demuestran que para el 2020
se predice que va a ser la primera causa de trasplante hepático. Claro que ustedes ya van a reconocer mañana cuando dé la plática el doctor Enrique Wolper cómo han avanzado los nuevos tratamientos para la hepatitis viral C, que se va a reducir notablemente. Y realmente, ¿por qué está pasando eso? Que son varios los factores que están provocando y porque el problema principal es que se está perpetuando la inflamación y estos mecanismos de perpetuación nos va a llevar a diferentes situaciones. Una, que tengamos menos cicatrización, que nos va a resolucionar la enfermedad, pero si progresa paulatinamente pues, con la fibrosis, pues vamos a tener mayormente problemas. Entonces, si nosotros revisamos algo de la patogénesis, sabemos que pues, hay un desbalance de lo que comemos y lo que sale, ¿no? Entonces, realmente la dieta, la mayor cantidad de carbohidratos, los kilomicrones, la lipólisis en la grasa visceral nos va a hacer incremento de los ácidos grasos libres, vamos a tener en base a la fructuosa activando la acetilcoenzima A, la de nuevo lipogénesis, y eso conlleva a que nosotros tengamos mayores triglicéridos, mayor grasa en las células hepáticas, vamos a tener incremento de la lipoproteína de baja densidad y vamos a tener mayor heterogeneidad, y eso nos demuestra que muchos de estos pacientes van a morir, muchos de problemas cardiovasculares antes de que tengan el problema de hepatopatía. Realmente cuando nosotros empezamos a revisar por qué esos pacientes progresan, pues tenemos los factores de resistencia a la insulina, tenemos la obesidad, la hiperlipidemia, las endotoxinas del intestino. Esto va a liberar patrones moleculares asociados a la lesión al daño, que eso va a activar los macrófagos, los linfocitos y las células T, y también vamos a tener activación de nuevos profibróticos que nos van a llevar a activar las células estelares y eso nos va a provocar que nosotros tengamos fibrosis hepática. ¿A quién y cómo tratar? Claro que si nosotros tenemos no solamente grasa, notablemente puede ser transitoria, puede ser reversible, no es tan inocua porque el aumento del riesgo cardiovascular es importante y claro que su curso es indolente y benigno. Y cuando nosotros ya tenemos un diagnóstico de esta hepatitis no alcohólica, esto incrementa más el riesgo cardiovascular. El progreso no es inevitable, hay regresión en algunos y se estabilizan muchos, pero no lo sabemos. El tratamiento ideal que sea seguro y que mejore y no se promueva más a que desarrolle cirrosis hepáticas o carcinoma hepatocelular. El problema es cuando tiene fibrosis. Es el marcador, como yo les comentaba, de más mal pronóstico. Puede haber regresión de fibrosis. En el día de mañana vamos a tener una plática del doctor David Kersenovich, nuestro Premio Nacional en Ciencias, que nos va a hablar si realmente es regresiva la fibrosis. El tratamiento ideal sería revertir la cicatrización existente y remover el estímulo de la nueva cicatrización y que sea seguro en los hígados que ya están más dañados y frágiles. Realmente, cuando nosotros tratamos de entender a quién debemos de tratar, Mari Reinela, que habla un excelente español, aquí vivió su mamá aquí en México, y ella nos menciona cuando llega el paciente al consultorio y tiene grasa en el hígado, tiene alteraciones en las pruebas del hígado, hay que evaluar si el paciente toma alcohol. Hay que confirmar si estamos seguros de que se trata de una enfermedad grasa no alcohólica del hígado y siempre es importante hacer una exclusión de otras enfermedades hepáticas. Entonces ella dividió en varios perfiles, el perfil de índice de masa corporal menos de 29, edad menor de 40 años, no tiene el paciente diabetes, no tiene problema metabólico, vamos a utilizar diferentes marcadores que pueden ser serológicos y como lo ha mencionado Linda Muñoz, la importancia que ha adquirido el FibroScan, que el FibroScan tiene sus problemas en los pacientes que tienen hígado graso, pero más en los pacientes que son obesos, y se ha demostrado que tenemos un incremento de falsas positivas, aunque ahora el traductor es un XL, pero a pesar de eso, un 35% de los pacientes pueden estar falsos los resultados, así que les recomiendo que tengan mucho cuidado cuando interpreten el FibroScan. ¿Qué pasa cuando ya el paciente tiene más de 40 años, ya tiene un índice de masa corporal mayor
y tiene el paciente síndrome metabólico y entonces tenemos incremento del FibroScan. Entonces viene la discusión si vamos a quedarnos con los marcadores, pero sigue siendo el estándar de ahora la biopsia hepática. Y claro que a los que les va más mal, los que ya están más avanzados, donde tenemos alteraciones de las aminotransferasas, tenemos plaquetas bajas y las pruebas no invasivas pueden ser positivas y tenemos un FibroScan arriba de 11. Entonces aquí lo importante es verificar si hay cirrosis, ¿verdad? Claro que cuando ya hay cirrosis, pues no es necesario hacer la biopsia, ya con los marcadores son más que suficientes. Entonces, ¿qué tenemos de tratamiento? Cambios en el estilo de vida, sensibilizadores de insulina, vitamina E, ácido bitocólico, como ya lo mencionó, también no solamente en colangitis biliar primaria, sino también en hepatitis no alcohólica, y mencionar algunas terapias emergentes. Ahora, se ha demostrado que la dieta, que es el principal problema, hay dos tipos de dietas, la dieta que damos cuando tenemos estos pacientes, dieta baja en grasa, entonces hay estudios comparativos entre dieta baja en grasa y dieta del Mediterráneo, que esta dieta del Mediterráneo se ha demostrado que ha disminuido la lipólisis y además disminuyendo la resistencia a la insulina y demostrando además disminución de la inflamación. En este estudio nos demuestran mejores resultados con la dieta del Mediterráneo que si nosotros le damos dieta baja en calorías. Otro también, en el día de hoy se ha mencionado mucho el microbioma. Se ha demostrado en algunos pacientes que tienen hepatitis no alcohólica, tienen más bacteroidetes y firmicutes. Y eso pues ha abierto un nuevo campo de investigación. Existen algunos estudios de probióticos, pero todavía no están bien consolidados, por lo cual no los menciono en este momento. Y claro que sí es importante reconocer también que en la hepatitis no alcohólica, si nosotros comemos mucha grasa, además tenemos una disbiosis, libera esas moléculas que nos aumentan la permeabilidad intestinal y eso nos va a ocasionar todo el proceso que nosotros conocemos hasta llegar a la cirrosis hepática o el carcinoma hepatocelular. ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física? Son otras de las situaciones, mejor sensibilidad periférica a la insulina, disminución de la grasa visceral, la depuración de las lipoproteínas de muy baja densidad y claro que esto nos va a mejorar también el miocardio. Entonces realmente se ha mencionado mucho sobre la actividad física y realmente la pregunta que nos hacemos, ¿realmente tenemos modificaciones y sí funciona el estilo de vida? Que lo que le mencionamos a nuestro paciente en la consulta, que cambie, que baje de peso, que haga ejercicio. Estudios controlados aleatorios nos muestran que el cambio del estilo de vida por un periodo de un año, el 7 al 10% de pérdida de peso mejora la histología hepática. Estudios aleatorios de ejercicio moderado e intenso, porque en un tiempo dijeron, no, pues hay que hacer mucho ejercicio, muy intenso, pero no se ha demostrado que haya una gran diferencia y claro que el metaanálisis nos confirma. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que casi el 50% de nuestros pacientes no son capaces de perder peso cuando los tenemos en la consulta y este es uno de los problemas graves a los que nos enfrentamos. Este estudio reciente de un cubano, el doctor Vilar, que le hizo con Manuel Romero de España, es un estudio prospectivo de 293 pacientes con diagnóstico de esteatopatitis. A esto los lograron hacer dieta, caminata 200 minutos por semana y ellos demostraron por un tiempo importante de 52 semanas que el 10% de pérdida de peso tiene resolución de la hepatitis no alcohólica. Entonces esto es muy importante que ustedes se lo digan a sus pacientes, que si ustedes pierden el 10% y que tenemos 45% de mejoría de la fibrosis. Entonces realmente la actividad física y la dieta sí son importantes en estos pacientes. Luego vienen los sensibilizadores de insulina, los estudios clásicos de Sanyal que se presentan en New England, donde estudiaron la pioglitazona y la vitamina E contra placebo por 96 semanas. El único problema que tiene este estudio que lo realizaron en pacientes no diabéticos y que no tenían cirrosis y que no tenían falla hepática. En este estudio nos demuestra que sí fueron mejores los resultados tanto de la vitamina E como de la pioglitazona.
comparativamente con el placebo, como lo estamos viendo en esa gráfica, y realmente pues demostraron también mejoría en el estado histológico. Pero ¿qué pasa? Sí mejora la histología, pero casi no tiene modificaciones en la fibrosis. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Lo que nos está empeorando es la fibrosis en nuestros pacientes que tienen esteatopatitis no alcohólica. A este estudio recientemente, presentado el año pasado en Annals, ya estudiaron en pacientes diabéticos. Es un estudio doble ciego, aleatorio, en un periodo de 3 años donde mostraron buenos resultados. El único defecto que tiene este estudio es que es en un solo centro, no lo hicieron en varios centros. ¿Y qué nos demuestra el problema de las glitazonas? Pues el problema que los pacientes suben de peso, tiene toxicidad cardiovascular, tienen riesgo de fracturas, se ha demostrado en algunos pacientes cáncer de vejiga, y claro que la vitamina E fue superior a placebo en los pacientes adultos. Pioglitazona puede tener un papel que compruebe que nosotros mejoremos a los pacientes que le damos su tratamiento, y recientes estudios nos muestran que puede ser utilizado en los pacientes con diabetes. Y realmente se ha mencionado mucho sobre la vitamina E. Entonces, aquí es un punto muy importante que yo les menciono, que no hay que darlo en forma empírica, porque se ha demostrado que el 50% de esos pacientes no responden a la vitamina E, se incrementa el problema vascular hemorrágico y también han tenido incremento de la mortalidad y también cáncer de próstata. Entonces, controversial su uso, hay que estar seguros que los pacientes tengamos que dar la dosis adecuada y el paciente adecuado para dar la vitamina E. También Linda mencionó sobre los receptores farsenoides. Son múltiples los mecanismos. Los receptores farsenoides actúan sobre toda la circulación enteropática. ¿Y qué es lo que nos va a mejorar? La tolerancia a la glucosa, nos va a disminuir los triglicéridos, nos vamos a tener una mejor excreción, y también se ha demostrado su acción antiinflamatoria en estos pacientes, y en estudios han demostrado también que podemos, en los pacientes que ya tienen cirrosis, disminución de la presión de la vena porta. Entonces, el estudio clásico es un estudio de 72 semanas donde utilizaron 25 miligramos de ácido beticólico contra placebo, donde demuestran un puntaje de mayor de 5.2, 140 de 280 pacientes terminaron el estudio y se mostró superioridad de ácido beticólico en los resultados primarios. Y aquí estamos viendo los resultados, comparativamente a 72 semanas fue mejor ácido beticólico que placebo. Y también se ha demostrado, también en este estudio Flint, nos demuestra también la reducción de la fibrosis, comparativamente 35 contra 19%. Pero ¿qué pasa con el estudio Regenate? Que ese es el estudio ya fase 3, nos demuestra que sí hay muy buenos resultados en un seguimiento de 6 años con ácido beticólico en los pacientes contra placebo. Y realmente pues tenemos problema, el único problema que tenemos con el ácido beticólico que incrementa el prurito en aproximadamente del 10 al 20% en esos pacientes. También hay otros potenciales tratamientos. El día de mañana se va a hablar de la cirugía bariátrica, donde nos va a aumentar las adiponectinas, nos va a disminuir la resistencia a la insulina y nos va a conllevar a la disminución de la inflamación hepática, disminución de la resistencia a insulina y disminución del gasto de glucosa. Cirugía bariátrica mejora la esteatosis y puede mejorar la necroinflamación y posiblemente la fibrosis en pacientes seleccionados. En un metaanálisis demuestra que hay mejoría de la esteatosis, pero hay un estudio de Norberto Chávez donde demuestra que la metodología que han utilizado para valorar la cirugía bariátrica es muy débil porque hay que tomar con reserva los resultados. Aquí vemos los resultados, mejoría de la esteatosis hepática en un 85.4%, mejoría de la fibrosis, y aquí estamos viendo en la cirugía bariátrica un año después el Metavir, una disminución del Metavir. Y claro, también se ha mencionado el alcohol. El alcohol no es tan malo, ¿no? El alcohol, sabemos que cuando lo tomamos a dosis excesiva, pues va a progresar y se va a poner malo el paciente y se va a poner grave. Pero en este estudio nos demuestra del doctor Ton que tomar una ingesta modesta de alcohol es beneficioso para la cetopatitis no alcohólica. También se ha demostrado lo del café.
reducción de la fibrosis hepática. El descafeinado no ha mostrado ningún efecto, otro consumo de cafeína, solamente el café. La pentoficilina no voy a entretener mucho, no se ha demostrado ninguna diferencia, todavía hay que esperar nuevos resultados, por lo que la ACLD recomienda que la vitamina E se debe dar en los pacientes que no tengan diabetes. La pioglitazona puede ser utilizada en la steatohepatitis y la metformina no es recomendable porque muchas veces lo recomiendan los médicos y no se ha demostrado ningún beneficio, y que la pentoficilina se necesitan mayor número de estudios. Hay otros medicamentos que están en estudio, los análogos de GP1, que nos mejoran la reducción del apetito, el vaciamiento gástrico, incremento de la sensibilidad a la insulina. Y pues realmente existe el estudio LIN, donde nos demuestra el estudio primario, resolución de la steatohepatitis, donde hay una mejoría contra placebo, también una reducción y no avance de la fibrosis. Aquí vemos el estudio LIN, reducción de la fibrosis, comparativamente con el grupo control, como lo estamos viendo en esa gráfica. Y realmente también hay otros inhibidores, el Aramcol, que es un ácido biliar conjugado, donde se ha demostrado que su inhibición también nos va a producir cambios en un estudios de resonancia magnética, también reducción de la fibrosis. También aquí vemos el estudio primario, es el estudio ARREST, ¿verdad?, donde demostramos los resultados del estudio previo. Y hay otros estudios donde demuestran también los PPAR alfa-delta, donde nos disminuye la esteatosis, la inflamación, la fibrosis y la dilipidemia, y tenemos el medicamento de la Fibrinor. Este medicamento pues, nos ha demostrado que tiene beneficios sobre la steatohepatitis no alcohólica y que no empeora la fibrosis. Pero esto es muy interesante, cuando tratamos de analizar el estudio Golden, en los estudios preliminares, la Fibrinor no es mejor que placebo en los pacientes con inflamación mínima. Cuando separan el grupo de análisis, los que tienen un daño hepático, un NAS arriba, o sea, de la biopsia hepática arriba de 5, entonces sí encontramos una respuesta significativa. Y luego vienen los otros, sabemos que el progreso de la esteatohepatitis, la persistencia, la producción de inflamación nos va a provocar fibrosis, nos va a activar las células de Kupffer, entonces existen los bloqueos de señalización, y esta señalización puede ser llevada a cabo por los receptores CCR2 y CCR5, y pues donde nos han demostrado también buenos resultados en tratamiento a 1 año. Tiene futuro esto, ¿verdad? Disminución del puntaje y no empeoramiento de la fibrosis. Hay otros que también actúan sobre el estrés oxidativo, el senocetrip, molécula pequeña, un inhibidor selecto, evalúan la eficacia F2, F3, aquí estamos viendo los resultados significativos en la fibrosis. Y claro, les puedo mencionar, hay otros estudios de fase 1 y fase 2. ¿Cuál es el futuro que vamos a tener nosotros en esta hepatitis no alcohólica? Que vamos a tener que tratar en varios sitios, en la fibrosis o en el estrés oxidativo, en la obesidad. Entonces va a ser, pues no va a ser un solo medicamento, a lo mejor en el futuro van a ser 2 o 3 medicamentos para el manejo de nuestros pacientes. Entonces podemos llevar un mensaje a casa que la enfermedad grasa no alcohólica del hígado es un problema de salud pública, hay que tenerlo en cuenta. La steatohepatitis grasa no alcohólica del hígado en ocasiones no se diagnostica y está relacionada con la morbilidad y mortalidad alta, cirrosis, falla hepática y carcinoma hepatocelular. La mayor mortalidad es en enfermedad cardiovascular que en enfermedad hepática. Hay que detectar a los pacientes que tienen mayor riesgo, exigirles a los pacientes que hagan actividad física y dieta, es el tratamiento primero de elección, y que actualmente existen nuevas terapéuticas, pero todavía estamos en pañales y yo pienso que en unos años vamos a tener mayor información. Muchas gracias por su atención.